Te encuentras ante una tapa de ataúd cubierta de inscripciones estelares. Es el año 2100 a.C. y Egipto se está fragmentando. El imperio antiguo se ha derrumbado, debilitado por sequías prolongadas, hambrunas y conflictos internos. Los reyes divinizados que antes movilizaban ejércitos de obreros para levantar montañas de piedra ya no logran mantener la unidad del país. En medio de esa inestabilidad, observas cómo los astrónomos egipcios toman una decisión extraordinaria: trasladan el cielo entero al interior de la tapa de un ataúd de madera, para que el difunto pueda orientarse por las estrellas durante toda la eternidad. El sistema que diseñan recibe el nombre de tablas diagonales estelares. En ellas aparecen 36 agrupaciones de estrellas llamadas decanos, que emergen una tras otra a lo largo de la noche, marcando cada hora con la exactitud de un mecanismo temporal. 36 grupos. 26 han podido ser identificados por la astronomía moderna. 10 siguen sin localizarse. No se trata de una simple laguna en un registro aproximado. El sistema de decanos es funcional. Debe funcionar. Cada grupo estelar tiene que elevarse por el horizonte oriental dentro de una ventana predecible de 10 días, con suficiente brillo para distinguirse en la penumbra antes del amanecer y con una posición lo bastante precisa como para no confundirse con las estrellas vecinas. Las personas que emplearon este sistema confiaron en él para guiar a sus muertos. Lo grabaron en tapas de ataúdes por todo el Alto y el Bajo Egipto, en Asiut, en Deir el-Belsa y en Saqqara. Repitieron los mismos 36 nombres, en el mismo orden, en decenas de objetos producidos de manera independiente entre las dinastías 9 y 11. Un mecanismo que no funcionara no habría sido copiado ni transmitido durante 3000 años de uso continuo. Y sin embargo, lo fue. En el Imperio Nuevo, hacia 1500 a.C., todavía se utilizaba. Más tarde, los griegos ptolemaicos alrededor del 300 AC lo heredaron y lo adaptaron. Astrólogos romanos conservaron su estructura ya dentro de nuestra era. El andamiaje del sistema resistió. Pero 10 de sus estrellas han desaparecido. En el siglo XIX, el egiptólogo Heinrich Broch fue el primero en documentar sistemáticamente estas tablas en las tapas de los ataúdes. El análisis moderno más exhaustivo lo realizó el astrónomo Robert Wallis, quien en el Journal for the History of Astronomy calculó las posiciones requeridas para cada decano y las comparó con mapas celestes corregidos por precesión para el año 2100 a.C. De los 10 decanos no identificados, al menos 3 ocupan posiciones sobre o cerca de la eclíptica donde no existe ninguna estrella con brillo suficiente, magnitud 3.0 o superior, ni en 2100 a.C. ni en ningún otro momento dentro de un margen de 5000 años hacia adelante o hacia atrás, una vez aplicada la corrección por precesión. No están ocultos por el desplazamiento del eje terrestre. No se encuentran justo por debajo del umbral moderno de identificación. Simplemente, no están allí. El egiptólogo Ariel Kof aportó además un análisis del marco mitológico que rodea a estos decanos ausentes. Cada uno posee identidad propia, nombre, asociación divina y función concreta dentro de la secuencia horaria. No son espacios en blanco. No son añadidos simbólicos. Los escribas antiguos los trataron como estrellas reales, observables y operativas. La matemática del sistema intensifica el enigma. 36 decanos multiplicados por 10 días suman 360 días. Si agregas los 5 días epagómenos que la tradición egipcia consideraba fuera del calendario regular, obtienes los 365 días del año civil egipcio. Los decanos son elementos estructurales de una arquitectura calendárica. Si eliminas 10, el conjunto se derrumba, las horas dejan de alinearse y la noche ya no puede dividirse con precisión. Fuera lo que fuesen esas 10 estrellas, fueron lo bastante reales como para construir un año entero alrededor de ellas. El astrónomo Juan Antonio Belmonte, del Instituto de Astrofísica de Canarias, ha sugerido que algunos de los decanos no identificados podrían corresponder a posiciones ocupadas por novas históricamente brillantes entre 3500 y 2500 a.C., explosiones estelares que alcanzaron visibilidad a simple vista durante semanas o incluso años antes de desvanecerse definitivamente. Por su parte, el investigador John Magan propuso una solución distinta. Según su hipótesis, el sistema original de decanos no se creó en 2100 a.C., sino aproximadamente en 4200 a.C., y las observaciones que lo sustentan ya tenían 2000 años cuando fueron pintadas por primera vez en el interior de un ataúd. Con las posiciones corregidas por precesión,
varias estrellas candidatas encajan dentro de las ventanas de salida requeridas. Bajo esta idea, el sistema ya era antiguo cuando Egipto lo adoptó, heredado de una tradición cuyo origen jamás ha sido identificado. La explicación convencional sostiene que los 10 decanos faltantes podrían ser estrellas muy débiles visibles bajo los cielos oscuros y sin contaminación lumínica de la antigüedad, pero por debajo de nuestros estándares actuales de identificación. O tal vez agrupaciones estelares cuya luz combinada cumplía la función horaria. O incluso divisiones simbólicas del cielo con un propósito más mitológico que observacional. Cada propuesta es razonable por separado. Sin embargo, la distribución de los decanos ausentes complica la explicación más sencilla. No se concentran al inicio o al final de la lista, donde cabría esperar errores acumulados por copia o fallos de memoria. Aparecen dispersos, al principio, en medio y al final de la secuencia, como si varias estrellas individuales hubieran desaparecido gradualmente o cambiado de posición a lo largo de milenios. Cada una parece haberse perdido por razones propias, en momentos distintos, dejando únicamente su nombre y el hueco que alguna vez ocupó en la noche. La tradición astronómica egipcia afirmaba que su saber provenía del dios Tot, quien había registrado el cielo en textos sagrados antes del diluvio. Durante siglos, esta afirmación se interpretó como simple mitología sin contenido histórico. Pero si la datación propuesta por Legón fuera correcta, si el sistema de decanos realmente se compiló hacia 4200 a.C. y se transmitió durante 2000 años antes de su primera aparición escrita, entonces la expresión antes del diluvio podría adquirir un peso distinto. ¿Imaginas que mucho antes de los faraones existió una cultura de observadores meticulosos del firmamento que ensambló este reloj estelar? Y 10 de las estrellas fundamentales de ese mecanismo ya no están. Tal vez nunca sepamos cuáles fueron. Quizá jamás identifiquemos a la civilización que primero alzó la vista, contó las estrellas que emergían por el horizonte y decidió que el tiempo podía medirse por lo que aparecía en el cielo. Pero las tapas de los ataúdes permanecen. Los nombres permanecen. Los espacios vacíos también. Y la pregunta que plantean es la misma que se ha ido acumulando a lo largo de cada ejemplo anterior, desde pinturas rupestres hasta discos de bronce, desde techos funerarios pintados hasta tablillas de arcilla, desde megalitos hasta petroglifos del desierto, desde fragmentos de marfil hasta mapas reales del firmamento. Todos apuntan al mismo cielo. Todos discrepan, en detalles pequeños pero significativos, del cielo que contemplas esta noche. Desde la madera tallada de los ataúdes egipcios cruzas ahora el Atlántico y avanzas 1000 años en el tiempo hasta el territorio de Cañones de Nuevo México. Allí, alguien ascendió por una aguja de arenisca y grabó una espiral que todavía captura la luz con exactitud cada solsticio de verano. Y el número de estrellas que esa espiral parece codificar contiene una cifra de más. Te sitúas alrededor del año 1000 después de Cristo, en pleno periodo que los historiadores denominan Era Chacuana. En un territorio de 60.000 kilómetros cuadrados de desierto elevado, en lo que hoy es el suroeste de Estados Unidos, los pueblos ancestrales están construyendo algo sin paralelo evidente en el mundo antiguo. Frente a ti se alzan grandes casas, estructuras masivas de varios pisos hechas con bloques de arenisca cuidadosamente ajustados. Caminos perfectamente rectos se extienden por cientos de kilómetros a través de un terreno que no exige tal precisión práctica. Observas cómo esas rutas continúan en líneas impecables sobre crestas y atraviesan arroyos secos, como si no estuvieran pensadas únicamente para el tránsito humano. En el corazón de esta civilización, sobre la cima de una aguja de arenisca de 135 metros, se encuentra un observatorio solar compuesto únicamente por 3 losas de piedra colocadas de manera natural y 2 espirales talladas en la roca posterior. En junio de 1977, la artista e investigadora Ana Sofar documentaba petroglifos en Fajada Butte, dentro del Parque Histórico Nacional de la Cultura Chaco, cuando percibiste junto a ella algo inesperado. Al mediodía del solsticio de verano, una fina daga de luz solar atravesó el espacio entre 2 de las losas verticales y cortó exactamente el centro de una gran espiral grabada en la arenisca. Te quedas inmóvil mientras la luz se desplaza. Penetra por el núcleo de la espiral y avanza hacia afuera conforme el sol se mueve, dividiendo el diseño con una precisión imposible de atribuir al azar. Soufe publicó el hallazgo en 1979 en la revista Science, junto a los coautores V.J. Sinclair y Rolf Sinclair.
Investigaciones posteriores confirmaron que la misma disposición de tres losas también señala el solsticio de invierno, ambos equinoccios y el ciclo de parada mayor lunar de 18,6 años, cada uno con patrones de luz diferenciados y medibles. El sitio de Fajada Butte constituye, bajo cualquier criterio, el calendario solar y lunar más sofisticado documentado hasta ahora en Norteamérica precolombina. Pero la espiral misma encierra otro misterio. La mayor de ellas presenta 9 vueltas y media. Un número que no encaja de forma evidente con ningún ciclo solar o lunar que requiera una espiral para señalarlo. Si su función fuera únicamente capturar la luz, no necesitaría un conteo específico de giros. Entonces observas que el número cumple otro propósito. Soufe y otros investigadores señalaron que la tradición astronómica chacoana, documentada en múltiples grandes casas por el astrónomo J. McConnell de la Universidad de Colorado, muestra una atención constante y repetida hacia el cúmulo estelar de las Pléyades, al que el pueblo Hopi, descendiente cultural directo de los constructores chacoanos, denomina Chochcam, las amontonadas, y que utilizaban para marcar el inicio del año agrícola en otro sitio chacoano. Te sitúas ahora frente a la gran casa de Peñasco Blanco, uno de los complejos principales del mundo chacoano. Allí, el equipo de J. McConnell identificó un conjunto de petroglifos que representa a las Pléyades como 7 puntos claramente diferenciados, distribuidos de una forma que reproduce la geometría angular real del cúmulo. Entre ellos aparece una séptima estrella colocada en la posición correspondiente a Pleione, la más tenue de las tradicionales 7 hermanas. Este detalle importa. Pleione tiene hoy una magnitud visual aproximada de 5,09. Bajo los cielos excepcionalmente oscuros de la región de Chaco, donde incluso en la actualidad el ojo humano puede alcanzar hasta magnitud 6,5 sin instrumentos, Pleione aún es visible para quien observa con atención. Sin embargo, su cercanía angular a Atlas provoca que muchos la perciban fusionada en una sola mancha luminosa. Si retrocedes al año 1000 después de Cristo y aplicas los cálculos de movimiento propio, Pleione se encontraba a una separación ligeramente mayor respecto a Atlas que en la actualidad. Eso facilitaba distinguir 7 puntos individuales con mayor claridad para quien supiera exactamente dónde mirar. Y en Chaco Canyon sabían muy bien dónde dirigir la vista. La prueba de esa precisión aparece en otro pictograma de Peñasco Blanco, una luna creciente junto a una mano y una estrella brillante. Astrónomos modernos han confirmado que la escena coincide con la posición de la supernova del año 1054 después de Cristo, la explosión que dio origen a la nebulosa del Cangrejo, en relación con la luna creciente la mañana del 4 de julio de 1054. No estabas ante símbolos abstractos. Estaban registrando un acontecimiento celeste concreto y fechable. Con exactitud posicional verificable hoy. Cuando pintaron 7 puntos para las Pléyades, quisieron representar 7. Disponían de la habilidad y de los cielos adecuados para contarlas con precisión. El consenso global en torno al número de las Pléyades es uno de los acuerdos interculturales más llamativos dentro de la arqueoastronomía. En el siglo VIII a.C., Homero habla de 7 hermanas. El Rigveda hindú, compuesto alrededor del 1500 AC, también describe el cúmulo como formado por 7 miembros. Las tradiciones orales aborígenes australianas, preservadas durante decenas de miles de años sin contacto con el viejo mundo, narran igualmente la historia de 7 hermanas, incluyendo relatos sobre la pérdida de una de ellas como símbolo de ausencia y duelo. Tradiciones maoríes, nórdicas y de otras culturas convergen de manera independiente en el mismo número. Entonces surge la pregunta que astrónomos y antropólogos han intentado resolver: ¿esta coincidencia refleja el recuerdo auténtico de un cielo en el que la séptima estrella era más evidente, o simplemente una preferencia cultural por el número 7 aplicada a un cúmulo que siempre estuvo en el límite de la percepción visual humana? La explicación convencional sostiene que los cielos oscuros de la antigüedad permitían a observadores atentos distinguir 7 estrellas sin dificultad, y que la tradición de las 7 hermanas se basa en una observación real, aunque dentro de condiciones mucho mejores que las actuales en entornos urbanos. El trabajo de Anna Soffar sobre la daga solar es aceptado por la mayoría de los investigadores como un ejemplo legítimo de arqueoastronomía. La conexión con las Pléyades se considera culturalmente relevante, aunque no necesariamente evidencia de una estrella desaparecida. Pero la espiral de 9 vueltas y media en Fajada Butte sigue sin una explicación definitiva. El conjunto de 7 puntos en Peñasco Blanco mantiene una disposición demasiado específica para ser casual. Y el patrón general chacoano,
una civilización que construyó caminos rectilíneos que no conducen a destinos evidentes, que codificó estrellas, solsticios y ciclos lunares en piedra con una precisión que aún sorprende, sugiere que el cielo no era ornamento. Era estructura. ¿Podrían el 7 de la espiral y el 7 del petroglifo formar parte de la misma memoria que aparece en el disco de Nebra, en las tablillas cuneiformes, en Homero, en los Vedas y en los cantos aborígenes? Y si ese conteo no comenzó hace 1000 años, sino hace 100.000, cuando los primeros humanos modernos miraron ese cúmulo específico, distinguieron 7 puntos luminosos y transmitieron el número de generación en generación, continente tras continente, confiando en que quienes vinieran después mirarían al cielo y lo confirmarían? Tal vez no puedas responderlo. Pero cada 21 de junio la espiral de Fajada sigue capturando la luz. Sigue marcando el centro del año con una daga de claridad y sombra. Y sigue conservando un número de vueltas que nadie ha explicado por completo. Desde el desierto elevado de Nuevo México cruzas el Atlántico y retrocedes 2000 años más en el tiempo hasta una pequeña isla del Mediterráneo. Allí, entre los escombros de un templo abandonado durante 4 milenios, apareció un fragmento de piedra caliza apenas del tamaño de un plato. Nadie logra ponerse de acuerdo sobre qué cielo representa. Te encuentras alrededor del 3000 AC. La isla de Malta se alza en el estrecho corredor entre Sicilia y la costa del norte de África. Y es el hogar de una de las culturas megalíticas más sofisticadas del planeta. No dejaron escritura. No dejaron retratos claros. No dejaron un lenguaje simbólico descifrable. Lo que dejaron fue piedra. Piedra cuidadosamente ensamblada y orientada con exactitud astronómica que aún hoy funciona. El templo de Mnajra, construido hacia 3600 a.C., se alinea con el amanecer de los equinoccios con un margen inferior a 1 grado. El templo de Aarin proyecta un haz de luz concentrado durante el solsticio de verano que ilumina una piedra tallada específica en su interior. No son coincidencias. Los constructores malteses conocían el firmamento, lo seguían y lo integraban en su arquitectura con intención de permanencia. Y luego, alrededor del 2500 AC, desaparecieron. Ninguna cultura posterior reclamó su legado. Ninguna tradición oral transmitió sus nombres estelares. Entre los restos de uno de sus templos menos estudiados apareció un fragmento de piedra caliza grabado con líneas y símbolos estelares que podría ser el último vestigio de una tradición astronómica perdida. La llamada piedra de Tal Adi fue descubierta en 1927 durante excavaciones cerca de Naxar, en el norte de Malta. Hoy se conserva en el Museo Nacional de Arqueología de La Valeta. Durante gran parte del siglo XX recibió poca atención académica. En 2013, el investigador noruego Thor Lonsdalen publicó el primer análisis arqueoastronómico sistemático del objeto, proponiendo que se trata de un calendario lunar estelar con una división geométrica del cielo. El fragmento mide aproximadamente 26 centímetros en su parte más ancha conservada, aunque el original debió de ser mayor. Varias secciones faltan por completo. Lo que permanece muestra al menos 8 sectores, quizá más, delimitados por líneas que irradian desde o hacia un punto central. En cada sector aparecen entre 1 y 8 símbolos estelares grabados. El total visible asciende a 24 estrellas. Cuando Lonsdalen comparó el número de estrellas por sector con la cantidad de estrellas principales visibles a simple vista en divisiones equivalentes del cielo hacia el 3000 a.C., aplicando correcciones por precesión, encontró una correspondencia estadísticamente significativa. Las líneas radiales son rectas, precisas, claramente intencionadas. No parecen trazos decorativos improvisados. Y en varios sectores aparecen símbolos para los que ni Lonsdalen ni investigadores posteriores han hallado un objeto correspondiente visible a simple vista en el cielo actual ni en reconstrucciones corregidas para el 3000 a.C. La latitud de Malta, 35,9 grados norte, ofrece una vista del horizonte sur que incluye regiones del cielo profundo invisibles desde la mayor parte de Europa. Algunos de los símbolos sin correspondencia se sitúan cerca de la declinación del horizonte sur para esa fecha, lo que abre la posibilidad de que registren estrellas que hoy quedan permanentemente bajo el horizonte maltés debido a los cambios inducidos por la precesión. El lento desplazamiento del polo celeste sur altera gradualmente que estrellas salen y se ocultan desde un punto fijo de la Tierra. Estrellas que en el 3000 a.C. se elevaban con claridad podrían hoy no aparecer jamás desde Malta, eliminadas del firmamento insular por el mismo movimiento giroscópico que ha desplazado todas las posiciones estelares durante 5000 años.
La desaparición abrupta de la cultura templaria maltesa hacia el 2500 a.C. dificulta cualquier intento de descifrar qué codificaba exactamente la piedra de Tal Adi. No hay textos que consultar. No existe una cultura sucesora que declarara haber heredado sus métodos. Ninguna fuente clásica menciona una escuela astronómica maltesa. Si el conocimiento era sistemático, murió con ellos. El fragmento es casi con certeza parte de algo mayor, una tabla más amplia, una tradición más extensa, una práctica completa de observación celeste que incluía técnicas, nombres y registros ahora perdidos. Los sectores conservados podrían ser solo una fracción poco representativa de un atlas completo cuyo resto se extravió o aún no ha sido identificado en colecciones museísticas. La postura arqueológica dominante clasifica la piedra como un objeto ritual decorado de función probablemente astronómica, pero incierta. La hipótesis de Lomsdalen sobre el mapa estelar se considera preliminar y pendiente de validación estadística más rigurosa. Se acepta la intencionalidad geométrica y la sofisticación astronómica maltesa. Lo que permanece en debate es la correspondencia específica entre sectores y divisiones celestes concretas. Sin embargo, las líneas no son casuales. Los símbolos estelares se repiten con forma estandarizada. Y quienes alinearon Nagdra al amanecer equinoccial con un margen de 1 grado no tallaban marcas al azar. Si los símbolos sin correspondencia representan estrellas que hoy se hallan bajo el horizonte maltés debido a la precesión, estaríamos ante el registro preciso de un cielo que ya no vemos. Un cielo observado con suficiente cuidado como para ser grabado en piedra. Y cuya reconstrucción matemática apenas estamos comenzando a dominar. Desde ese fragmento calizo y una cultura desaparecida en el Mediterráneo viajas hacia el norte y el este, avanzando 14 siglos hasta una colina alemana. Allí, un disco de bronce emergió de la tierra aún reluciente en oro, mostrando un cúmulo estelar que casi todas las culturas del mundo contaron como 7 y que hoy solemos ver como 6. El disco celeste de Nebra. Es el año 1600 a.C. En Europa Central no existe aún un sistema de escritura, ni arquitectura monumental comparable a la del Mediterráneo Oriental, ni ciudades ni reyes cuyos nombres conozcamos. Pero sí hay metalurgia avanzada, redes comerciales extensas y un conocimiento del cielo cuya profundidad no sería apreciada hasta finales del siglo XX. Te encuentras en las suaves colinas de lo que hoy es Sajonia-Anhalt, en Alemania. A 252 metros de altura, sobre una cresta, alguien excava la tierra y deposita un disco de bronce. Lo envuelve junto a 2 espadas también de bronce y varias herramientas del mismo metal. Quizás se trate de una ofrenda ritual. Tal vez sea lo más valioso que posee y decide ocultarlo ante un peligro que nunca desapareció y que jamás le permitió regresar a recuperarlo. Pasan más de 3 milenios. En 1999, buscadores ilegales con detectores de metales lo extraen del suelo. En 2002, la policía suiza lo recupera mediante una operación encubierta. Y en 2013, la UNESCO lo declara Documento Memoria del Mundo, la representación más antigua y precisa del cosmos que conocemos. El disco celeste de Nebra mide 30 centímetros de diámetro y pesa 2,2 kilogramos. Su superficie es de bronce con estaño, cubierta por una pátina azul verdosa acumulada durante milenios. Sobre ella, láminas de oro incrustadas dibujan una luna creciente, un círculo completo interpretado como luna llena o como sol, una dispersión de estrellas individuales, 2 arcos que representan el rango anual del horizonte solar y un grupo de 7 puntos dorados dispuestos con la forma de las Pléyades. La datación fue confirmada por Ernst Proneca, de la Universidad de Tubinga, quien analizó las espadas asociadas al hallazgo y situó el depósito alrededor del 1600 AC, con una química de corrosión coherente con esa antigüedad. El análisis isotópico de cobre y estaño apunta a fuentes centroeuropeas de la Edad del Bronce. Estudios adicionales sugieren que el oro procede de Cornualles, en el suroeste de Inglaterra, lo que implica redes de intercambio que cubrían al menos 1.500 kilómetros. El astrónomo Wolfhard Schlasser comprobó que los 2 arcos del horizonte solar son astronómicamente correctos para la latitud de Nebra, 51,3 grados norte, con un margen inferior a 1 grado. Esos arcos marcan la diferencia entre los puntos de salida y puesta del sol en los solsticios de verano e invierno, un rango que varía según la latitud. No es un diseño genérico. Codifica este lugar concreto. Este cielo específico. El disco fue hecho aquí, para aquí, por personas que midieron con extraordinaria atención el firmamento desde este punto exacto.
El cúmulo de las Pléyades aparece representado con 7 puntos dorados bien definidos. En condiciones modernas óptimas de cielo oscuro, la mayoría de observadores distingue 6 estrellas a simple vista: Alción, Atlas, Electra, Maya, Mérope y Taygeta. La séptima requiere una atmósfera casi perfecta y una vista excelente, y aún así suele confundirse con Atlas en una mancha alargada más que en 2 puntos nítidos. El disco muestra 7 puntos separados con claridad. Y no está solo en ese conteo. Hesíodo menciona 7 hermanas en trabajos y días hacia el 750 a.C. El Rigveda hindú, compuesto alrededor del 1500 AC, describe el cúmulo como formado por 7 miembros. Tradiciones aborígenes australianas, mantenidas en aislamiento durante decenas de miles de años, hablan consistentemente de 7 hermanas en múltiples lenguas distintas, e incluso relatan la pérdida de una de ellas como un acontecimiento dentro de su memoria cultural. En Nueva Zelanda, los maoríes llaman al cúmulo Matariki y lo sitúan en el centro de su calendario de Año Nuevo. Los Kiowa de las grandes llanuras norteamericanas narran cómo 7 hermanas fueron perseguidas hasta el cielo. En la tradición nórdica también son 7. No existe evidencia de contacto histórico entre todas estas culturas. Son observaciones independientes. Y convergen en el mismo número. El astrónomo Takashi Hasegawa, de la Universidad de Tohoku, calculó que el movimiento propio de Pleione, la más débil de las 7, ha ido reduciendo su separación angular respecto a Atlas durante decenas de miles de años. Hace aproximadamente 100.000 años, ambas estrellas estaban lo bastante separadas como para que cualquier observador casual las contara sin dudar como 2 puntos distintos. Desde entonces, la distancia aparente ha disminuido progresivamente. La pregunta es cuándo dejaron de verse claramente separadas para la mayoría de los observadores. Si ocurrió en algún momento de los últimos 10.000 años, la tradición global de las 7 hermanas podría estar conservando el recuerdo fiel de un cielo que realmente mostraba 7 puntos limpios y diferenciados. Un número transmitido intacto por las culturas descendientes de quienes lo observaron primero. La postura dominante sostiene que los cielos oscuros y libres de contaminación de la antigüedad bastaban para que observadores atentos distinguieran 7 Pléyades, y que el número canónico no refleja un cambio celeste, sino una percepción normal bajo condiciones preindustriales. Bajo esa interpretación, el 7 del disco confirma simplemente que los antiguos europeos, como tantas otras culturas, podían ver 7 cuando miraban con suficiente cuidado. Pero el consenso global es más amplio de lo que la explicación de cielos oscuros logra abarcar por sí sola. Las tradiciones australianas, preservadas bajo algunos de los mejores cielos del planeta, describen la pérdida de la séptima estrella como un suceso dentro de su narrativa, algo que cambió. Las Pléyades no eran exactamente iguales a como las ves hoy. Al menos, eso dicen las historias. El disco de Nebra, exhibido en el Museo Estatal de Prehistoria de Halle, conserva 7 puntos dorados sobre un bronce de 3.600 años de antigüedad. No resuelve la cuestión. Solo la fija en metal, esperando a quien tenga la paciencia de desenterrarla milenios después. Desde ese disco enterrado en Alemania viajas ahora hacia el este, hasta el corazón de la antigua Mesopotamia, donde el catálogo estelar escrito más antiguo del mundo enumera 66 estrellas y constelaciones grabadas en arcilla húmeda. 48 pueden identificarse en nuestro cielo actual. 18 no han sido reconocidas jamás. Te sitúas en el año 1200 a.C. Babilonia se alza a orillas del Éufrates, en lo que hoy es Irak central, y actúa como capital intelectual del mundo conocido. En sus escuelas de escribas, jóvenes aprendices presionan signos cuneiformes sobre tablillas para registrar comercio, leyes, historia y astronomía. La tradición astronómica que heredan ya es antigua para ellos. Se remonta al menos al Imperio Acadio del 2300 AC y probablemente más atrás. En 1998, una cámara introducida por un pequeño orificio mostró una bóveda cubierta de puntos dorados. Mitsuru Soma y su equipo analizaron cada uno de los 350 puntos, convirtieron sus posiciones a coordenadas celestes y compararon el conjunto con catálogos corregidos por precisión a lo largo de 2 milenios. El mejor ajuste corresponde al cielo visto desde 34,5 grados norte hacia el año 120 a.C. La latitud coincide con Japón. La fecha es 800 años anterior a la pintura.
El techo representa la Vía Láctea en plata, las estrellas en oro, y traza con precisión la eclíptica, el ecuador celeste y el horizonte. No son adornos, implican conocimiento geométrico de la esfera celeste. Sin embargo, 12 puntos no encajan en ningún catálogo en un rango razonable de cálculo. Al menos 2 coinciden con coordenadas de estrellas invitadas registradas por astrónomos chinos entre 200 a.C. y 200 después de Cristo, novas visibles durante semanas o meses antes de desvanecerse. La explicación aceptada es que Japón copió un atlas chino antiguo sin corregir la precesión acumulada. Los puntos fantasma serían errores de copia o pigmento. Es una interpretación coherente. Pero la precisión general del techo hace incómodo atribuir a descuido la presencia exacta de esos puntos en posiciones que coinciden con registros históricos. Sellado durante siglos, el mapa no estaba destinado a la administración ni al público. Fue pintado para la eternidad. Los 350 puntos aún brillan bajo luz ultravioleta. Los 12 ausentes siguen sin aparecer. Desde Japón viajas al Egipto del 1473 a.C. En la tumba TT-353, asociada a Senenmut, arquitecto de Hatshepsut, el techo muestra un cielo invertido. El panel sur fluye en dirección opuesta a cualquier otro techo astronómico egipcio conocido. La inversión es deliberada, los jeroglíficos están correctamente orientados. No es un error. Es una elección. Algunas constelaciones del panel no aparecen en ningún otro documento egipcio. Cuando se comparan con mapas corregidos por precesión, su mejor ajuste cae entre 3900 y 4100 a.C., más de 2 milenios antes de Senenmut y antes incluso de la primera dinastía. La interpretación dominante sostiene que se trata de una tradición arcaica incorporada como muestra de erudición. No requiere civilizaciones perdidas. Pero esas constelaciones no reaparecen jamás. Tras el sellado de la tumba y la posterior damnatio memoriae de Hatshepsut, desaparecen del registro. Y aún más atrás en el tiempo, hace 25.000 años, en las llanuras glaciales de lo que hoy es la República Checa, alguien talla en marfil de mamut un objeto de 14 centímetros. En una cara, marcas rítmicas de 29 o 30 días sugieren conteos lunares. En la otra, un grupo de puntos. Al compararlos con reconstrucciones del cielo paleolítico usando datos del satélite Hipparcos, el patrón coincide con la región de Orión tal como se veía entonces desde esa latitud. Incluye una cuarta estrella de magnitud aproximada 4,2, visible a simple vista en esa época. Hoy, debido al movimiento propio, brilla con magnitud cercana a 5,8, en el límite de la visibilidad. El marfil muestra 4. Los mapas modernos muestran 3 claramente contables. Una ha salido del recuento. Desde el bronce enterrado en Alemania hasta el marfil paleolítico, atraviesas milenios de cielos registrados. Algunos encajan. Otros no. Las estrellas se mueven. Las tradiciones permanecen. Y en cada caso, el registro no responde del todo. Solo conserva la pregunta. La misión Hipparcos, activa entre 1989 y 1993, registró con una precisión sin precedentes la posición y el movimiento propio de más de 118.000 estrellas. Gracias a esos datos, puedes calcular con bastante exactitud dónde se encontraba cualquier estrella catalogada en el pasado. El movimiento propio es el lento desplazamiento de cada estrella sobre el fondo del cielo causado por su trayectoria real en la galaxia, se vuelve medible cuando acumula miles de años. Para la estrella en cuestión, el cálculo es directo. Si te sitúas hace 25.000 años, desde la latitud de Pavlov, estaba exactamente donde debía estar. Con el brillo adecuado. En la posición precisa para formar parte natural de cualquier patrón construido en torno a la región de Orión. Hoy, sin embargo, se ha desplazado lo suficiente como para quedar fuera de ese conjunto. Y mientras profundizas un poco más, aparece otro detalle, al menos otros 6 objetos paleolíticos tallados en Europa, en lugares como Lamar, Blanchard y Aubry-Lartet, han sido interpretados por distintos investigadores como posibles codificaciones de patrones estelares. Esto sugiere que la observación del cielo no fue el acto aislado de un individuo excepcional, sino una práctica cultural extendida por toda Europa durante el Paleolítico Superior. La cultura gravetiense que habitó Pavlov tenía el nivel de sofisticación necesario para realizar este tipo de observaciones sistemáticas.
La cuestión es si ese fragmento de marfil realmente lo registra. La interpretación dominante considera el objeto de Pavlov principalmente como un contador lunar, en línea con el marco propuesto por Marsac para este tipo de artefactos. Los puntos de la cara secundaria suelen explicarse como marcas adicionales o elementos decorativos, sin una referencia astronómica confirmada. La posible correspondencia con un patrón estelar, planteada por algunos investigadores, se considera sugerente, pero aún no demostrada. Requiere validación estadística más rigurosa antes de aceptarse como evidencia de un mapa celeste intencional. Pero lo que sí es claro es esto: quien creó ese objeto estaba observando el cielo de forma constante y deliberada. Seguir la luna durante 7 ciclos en un solo objeto implica atención, método, intención. Y la cara secundaria no está vacía. Presenta marcas distintas, organizadas de manera diferente a un simple conteo. Su disposición coincide con una configuración estelar concreta en una fecha concreta, con una probabilidad de coincidencia difícil de ignorar. Ese cuarto punto, la estrella que hoy ya no forma parte evidente del conjunto, estaba ahí en el 25.000 AC. Alguien pudo haber mirado al cielo, contado 4 estrellas en ese patrón y grabado 4 marcas en el marfil. Desde entonces, tú has estado contando 3. Y entonces, la historia da otro giro. Desde las llanuras heladas de la Europa glacial, avanzas aún más atrás en el tiempo. 8.000 años más. Hasta las cuevas pintadas del suroeste de Francia. Allí te espera uno de los registros más antiguos y enigmáticos de esta lista. Te sitúas en el año 17.000 AC. Los glaciares todavía cubren gran parte del norte de Europa. La población humana en todo el planeta quizá no supera el 1.000.000 de personas. En el Valle del Vézere, en el interior de una cueva de piedra caliza que desciende bajo la colina por estrechos pasajes, un grupo de personas pinta animales con una maestría que no volverá a verse en Europa durante milenios. Observas bisontes, caballos, ciervos. Formas llenas de vida. Tan detalladas que, cuando fueron descubiertas en el siglo XX, muchos expertos se negaron a creer que fueran paleolíticas. Parecen demasiado avanzadas. Demasiado conscientes de la luz, del volumen, del movimiento. Pero lo más extraño no está en la galería principal. Desciendes unos 8 metros, hacia una cámara más profunda, casi oculta. Un lugar que no parece público. Más bien un santuario. Allí encuentras la llamada escena del pozo. Frente a ti aparece la figura de un hombre caído hacia atrás, con los brazos abiertos. A su lado, un bastón rematado por una cabeza de ave. Sobre él, un bisonte herido. En una cueva dominada por animales, la figura humana resulta excepcional. Inquietante. Y alrededor de esa figura, puntos. Estrellas. En 1997, el arqueoastrónomo alemán Michael Rappenglock propuso una interpretación sorprendente: los 3 puntos principales coinciden con Vega, Deneb y Altair, formando el llamado Triángulo de Verano, uno de los asterismos más visibles del cielo del hemisferio norte. Pero la historia no termina ahí. Al continuar su análisis, identificó un cuarto punto. Uno que no encaja en la configuración actual. Cuando reconstruyes el cielo del 17.000 AC mediante cálculos de precesión, ese cuarto punto sí coincide con una estrella débil cuya posición ha cambiado desde entonces. Esa configuración exacta, 4 estrellas en esa disposición, solo existía en ese momento concreto. Ninguna otra fecha dentro de un margen de 5.000 años reproduce el mismo patrón. Si esta interpretación es correcta, lo que tienes ante ti no es una escena de caza. Es una noche concreta. Una noche observada y registrada. Las pinturas de las Caux han sido datadas mediante radiocarbono en torno al 17.000 AC, confirmado por múltiples estudios, incluidos análisis publicados en el Journal of Archaeological Science. La cueva fue descubierta en 1940 por 4 adolescentes que siguieron a su perro por una abertura en la roca. Desde el inicio, la escena del pozo llamó la atención por su rareza. El hombre herido ya era inusual. El ave en el bastón añadió otra capa de significado. Rappengluck la relacionó con la constelación de Cygnus, el cisne, situada en el corazón del Triángulo de Verano. Y entonces aparece un patrón más amplio. A lo largo de culturas sin contacto entre sí, esa región del cielo ha sido asociada con la muerte, la transición, el viaje del alma.
Los sumerios hablaban de un ave celeste. Tradiciones nativas americanas también. Los celtas veían cisnes en esa zona. Incluso los egipcios orientaban ciertos textos funerarios hacia esa franja del cielo. Si el hombre de las Caux yace bajo ese mismo patrón, si el bastón con forma de ave alude a ese mismo asterismo, entonces podrías estar ante una de las representaciones cosmológicas más antiguas jamás creadas. Sin embargo, la interpretación dominante es más cauta. Considera la escena como una narrativa de caza, un hombre herido, un bisonte, un símbolo totémico y puntos decorativos. La lectura astronómica suele atribuirse a pareidolia, la tendencia humana a encontrar patrones significativos en disposiciones aleatorias. Pero hay algo que no encaja del todo. La probabilidad de que 4 puntos coincidan exactamente con la geometría de 4 estrellas concretas, en una configuración que solo existió en un momento preciso del ciclo de precesión de 26.000 años, no se descarta fácilmente como coincidencia. Entonces te haces la pregunta inevitable. ¿Fue azar, o estaban mirando el cielo esa misma noche? Porque esa cuarta estrella ya no está donde la colocaron. Se desplazó. Desapareció del patrón. Hoy dibujas el triángulo de verano con 3 puntos y lo consideras completo. Pero entonces, eran 4. Y alguien se aseguró de que lo supieras. Y mientras conectas todos estos casos, notas algo inquietante. Un patrón. Desde una cueva en Francia, hasta un fragmento de marfil en la actual República Checa, desde techos egipcios, hasta túmulos en Japón, desde tablillas babilónicas, hasta discos de bronce en Alemania, desde templos malteses, hasta petroglifos en Nuevo México. Personas de distintas épocas y continentes dejaron registros del cielo. Y esos registros no coinciden del todo con el cielo que observas hoy. No es un error único. No es una tradición aislada. Son discrepancias independientes. Separadas por miles de años. Por miles de kilómetros. Todas señalando la misma anomalía. El cielo que ellos observaron no es exactamente el tuyo. La explicación científica estándar es clara, las estrellas cambian de posición debido a la precesión y al movimiento propio. Los cielos antiguos eran más oscuros. Algunas tradiciones copiaron datos antiguos sin corregirlos. Los números simbólicos, como las 7 Pléyades, pueden ser convenciones culturales. Y los errores de copia o interpretación completan el cuadro. Cada explicación es razonable por sí sola. Y juntas forman un marco coherente. Pero cuando las observas en conjunto, surge otra posibilidad. ¿Y si el cielo ha cambiado más de lo que asumimos? El movimiento estelar es real, pero se calcula a partir de observaciones recientes en términos históricos. Las novas aparecen y desaparecen. El brillo de las estrellas varía. Sistemas como las Pléyades evolucionan con el tiempo. El cielo profundo, el de hace 50.000 o 100.000 años, no puede reconstruirse con total precisión. Y lo que estos 10 ejemplos muestran, más allá de cualquier interpretación, es algo fundamental. Durante decenas de miles de años, distintas culturas observaron el cielo con atención constante. Lo registraron. Lo conservaron en piedra, en metal, en pintura, en arcilla. Le dieron importancia. Y lo que dejaron, no coincide del todo con lo que ves esta noche. La mayoría de las personas entra a un museo y ve objetos decorados. Tú has llegado hasta aquí. Y ahora ves otra cosa. Ves una línea continua de evidencia. Desde una cueva paleolítica hasta el interior de un ataúd egipcio. Todo señalando estrellas que ya no están donde estaban. Configuraciones que cambiaron. Patrones que se desvanecieron. Y la posibilidad de que el cielo no sea un fondo inmutable, sino algo que ha estado transformándose lentamente, mientras generaciones enteras lo observaban. Este canal es para quienes miran un techo antiguo y se preguntan por qué las constelaciones no encajan. Si ese eres tú, suscríbete y activa la campana para no perderte los próximos análisis. Cuéntame en los comentarios cuál de estos 10 mapas estelares te resultó más inquietante. Los leo todos. Porque el cielo que tienes sobre ti esta noche no es el mismo que se pintó en las Caux. No es el mismo que se grabó en el disco de Nebra. Ni el que se escribió en las tablillas MUL, Apin. Ha estado desplazándose, 1 grado cada 72 años, durante más tiempo del que ha existido cualquier civilización.